Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y muy buenas noches. Abrimos semana con la presencia de la consejera titular de Derechos Sociales en el Gobierno de Navarra, Mari Carmen Maeztu, que se ve dentro del ámbito político por primera vez. Con ella vamos a tener la ocasión también de tener la primera entrevista en televisión de la actual consejera de Derechos Sociales, valtierrana, nacida en 1962. Es diplomada en Trabajo Social y licenciada en Derecho. Con ella vamos a hablar de los proyectos fundamentales en este ámbito tan importante para el bienestar de los ciudadanos como son los derechos sociales. En una noche en la que también hablaremos de cultura, tendremos la oportunidad de centrarnos en la mirada más musical del autor de bandas de cine Miquel Salas, entre sus composiciones, las de la película Bajo las estrellas o Intemperie. Y también tendremos la suerte de contar aquí en nuestro plató con la vocalista, la enérgica vocalista Ayora Rentería, muy conocida por su liderazgo en el grupo vizcaíno Ceamais, que actuará el próximo 25 de enero aquí en la Sala Central de Pamplona. Pero antes se ha pasado por la Muga, se va a pasar por nuestro programa de esta noche. Comenzamos. Postres tradicionales de Ulzama. Es una empresa familiar que elabora productos de la más alta calidad y únicos en el mercado. Cuajada, helado, mousse, quesos, yogures, en un entorno privilegiado a orillas del río Ulzama. Nuestro ganado y nuestras ovejas son nuestro principal activo. Deliciosos postres naturales de Ulzama. La consejera Mari Carmen Maeztu entra de lleno en la actualidad política en un día además en el que toman o han tomado posesión de sus cargos los ministros. La labor que se va a desarrollar en Navarra de alguna manera afecta a 3 ministerios. Veremos a ver cómo se puede encauzar todo este trabajo. Mari Carmen Maeztu, ¿qué tal? Bienvenida, consejera, buenas noches. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Hoy veíamos cómo tomaban posesión los ministros. El ministro directamente competente en su materia es Pablo Iglesias, así le hemos visto hoy tomar posesión de su cargo. ¿Qué espera fundamentalmente de este ministerio y cómo ve este panorama político apreciado por muchos, denostado por muchos, sobre todo o especialmente al aumentar el número de vicepresidencias? Pues lo veo con mucha ilusión porque bueno, pues, ya llevamos además tiempo los ciudadanos y las ciudadanas esperando que se constituya este gobierno y realmente pues, dentro de la política que yo asumo en el Departamento de Derechos Sociales pues, tenemos retos que afrontar muy importantes como la atención a la dependencia, la atención a los menores, la inclusión social, que esperamos y espero que este gobierno atienda. Esta misma semana trasladaré a cada uno de los responsables una carta pidiendo pues tener un encuentro para trasladarle cuáles son las cuestiones que nos preocupan y sobre las que estos ministerios nos van a ayudar. ¿Le preocupa a usted también esa opinión generalizada en un sector de la sociedad muy crítico, quizá con el aumento de cargos públicos? ¿Lo comprende? Bueno, yo creo que hay que considerar que son 20 ministerios los que se han creado, bueno, 22 no es un número excesivo con relación a otros gobiernos anteriores y lo importante sobre todo es que esos ministerios tengan competencias claras y que asuman las responsabilidades que nos preocupan a todos los ciudadanos y a todas las ciudadanas. Eso es lo más importante. Con 3 ministros se va a tener que manejar, desde Pablo Iglesias en Derechos Sociales al ministro de Trabajo, Migraciones, Inclusión Social. Pues yo creo que sí. Bueno, el primero de ellos es el vicepresidente de Asuntos Sociales, luego está el Ministerio de Trabajo y bueno, hay que ver también un poco cuál va a ser el contenido de ese Ministerio de Seguridad Social e Inclusión también. Porque probablemente nos afecte parte de las materias. Sí, ¿cómo ha decidido o cómo ha llegado, ¿no?, a dar ese paso a la política, consejera Mari Carmen? Pues con mucha ilusión y con muchas ganas. Llevo toda mi vida trabajando en el ámbito de los servicios sociales y cuando se me presentó esta posibilidad
pues bueno, ya valoré también todos estos retos que suponía ponerme en un puesto más político, pasar de un puesto técnico a un puesto político, pero bueno, es también una oportunidad muy grande para poder mejorar el bienestar social de la población navarra, ¿no? Y eso siempre es un desafío muy interesante que he querido afrontar. Siempre vinculada a todo lo relacionado con los asuntos o derechos sociales. Recientemente hemos conocido que el paro ha aumentado en Navarra. En noviembre se conocía ese aumento en un 7% más respecto al trimestre anterior. Malos datos. ¿Qué va a hacer el Gobierno para resolver no solo el número de personas paradas, conseguir que haya más trabajo, sino también la calidad de ese trabajo? Bueno, los datos que conocíamos el pasado mes de diciembre, que se referían al crecimiento del desempleo en 400 desempleados más en términos interanuales, nos preocupa, aunque seguimos siendo una de las comunidades autónomas también con una tasa de desempleo más bajo. El Gobierno de Navarra tiene, y este departamento que yo dirijo, pero también otros departamentos que están implicados, queremos poner en marcha durante este año el plan de empleo que nos va a proporcionar un mayor empleo y una mejor calidad, como indicaba usted, de ese empleo, reduciendo pues las brechas que tenemos, brechas territoriales por las distintos niveles de desempleo que tenemos en el territorio, pero brechas también en el ámbito de las mujeres, de los colectivos, de los parados de larga duración y de los jóvenes, también del desempleo juvenil, de las personas con discapacidad. Y entonces, bueno, pues es un reto que asumiremos en el plan de empleo y que evaluaremos también todas las políticas activas de empleo que hemos venido desarrollando hasta ahora para, desde luego, mejorar, aumentar el empleo y mejorar la calidad del mismo. Se está hablando, por una parte, de un aumento del nivel de empobrecimiento en Navarra, así lo escuchábamos recientemente aquí, precisamente al director gerente de Cáritas, pero usted en alguna ocasión ha negado ese aumento de la pobreza en nuestra comunidad. ¿Con qué nos quedamos? Bueno, los últimos datos que presentábamos precisamente este lunes, un informe del Observatorio de la Realidad sobre la Pobreza en Navarra y que analiza pues los últimos informes que ha habido sobre pobreza y desigualdad, entre ellos el informe que usted cita, el informe FOESA, pero también el informe de la Red de Lucha contra la Exclusión y los propios datos de los que dispone el departamento. Tengo que decir que la pobreza se ha reducido en Navarra, que se ha reducido también la desigualdad. Sí que es verdad que existen dentro de esos niveles de pobreza severa personas que acumulan distintos factores de pobreza, de dificultades en el acceso a la vivienda, que desde luego nos deben de preocupar y que para el Gobierno de Navarra son prioritarios. No debemos entrar en una guerra de cifras, sino en asumir esas situaciones de desigualdad y de pobreza que todavía perduran en la sociedad navarra, pero que, insisto, son mucho más reducidas que en el resto del Estado y que además en estos últimos años, después de todo el periodo álgido de la crisis, se han venido reduciendo. No somos autocomplacientes, ¿no, consejera? No somos autocomplacientes porque aspiramos a que no haya ninguna persona que pase por situaciones de pobreza y exclusión social, y eso es un reto muy importante. Los propios retos también, los propios retos de los objetivos del desarrollo sostenible nos indican que tenemos que seguir reduciendo la pobreza, que podemos seguir reduciendo la pobreza más. Hablemos de los derechos de la infancia, porque uno de los retos precisamente del vicepresidente y ministro, ¿no? Pablo Iglesias, tiene que ver con la ley de violencia contra la infancia, que también no prescriban los abusos sexuales en la infancia. ¿Van ustedes también desde el Gobierno de Navarra por el mismo camino o qué planteamiento tiene, que usted además es experta en esta materia, qué planteamientos tienen en relación, ¿no?, con este tipo de situaciones de violencia contra las personas en edad temprana?
El ámbito de la intervención con los menores es un eje prioritario de nuestras políticas públicas, así se recoge también en el acuerdo programático. Yo le diría que nuestra premisa básica es intervenir antes para intervenir mejor, prevenir y detectar las situaciones de violencia, las situaciones de maltrato lo antes posible para intervenir mejor, porque eso nos garantizará que las acciones que hagamos tengan un mejor impacto en las personas, en los menores y en las familias. ¿Cómo abordar mejor que hasta el momento, por ejemplo, todo lo concerniente a la imagen social o sensibilización en relación con las personas que vienen de otros países, menores no acompañados, que están llegando a nuestra comunidad? Usted en el Parlamento ha hablado de la necesidad de sensibilizar a la sociedad en esta materia y de alguna manera no estigmatizar a estas personas. ¿Cómo se puede conseguir un cambio en el planteamiento de personas que quizá miran con cierto rechazo la inmigración? Bueno, pues ahí tenemos una labor importantísima por parte del Gobierno de Navarra y por parte también de las entidades locales y también de, bueno, pues de todas las entidades que están interviniendo en este ámbito. Tenemos una obligación ética, pero también una obligación legal de atender a estos menores que en muchas ocasiones vienen aquí a nuestro país tratando de cumplir un proceso migratorio y una oportunidad para una vida mejor, y en ese sentido yo querría comentarte que debemos de mirarlos como si fueran hijos, como nos gustaría que a nuestros hijos los tratasen en otro país distinto si se viesen obligados a salir. En ese sentido debo decir que la sociedad navarra también es una sociedad ejemplar, ¿no?, por lo que hace, ¿no? Ha dado muestras en numerosas ocasiones de su solidaridad y de su capacidad de acoger a estos menores y a otros menores en otras circunstancias, y en eso confiamos y con eso trabajamos. Pero hay presupuesto y hay medios suficientes para acoger a decenas de menores no acompañados y abordar su vida en diferentes centros de acogida. ¿Hay suficientes medios actualmente? Actualmente contamos con suficientes medios, estamos atendiendo a 280 menores no acompañados con servicios de atención residencial en distintas intensidades y con otros recursos de formación y de empleo. Sí que es verdad también que desde el Estado tiene que haber un reparto de estos menores de una manera más equitativa en función de las tasas de población, de las comunidades autónomas, de las tasas de desempleo, y en eso estamos. Hay ya una propuesta bastante avanzada por parte del Observatorio de la Infancia que trata de organizar la atención a estos menores en un primer momento en frontera, pero luego con una distribución territorial para que todas las comunidades autónomas seamos solidarias con esta circunstancia. Porque ahora mismo no hay sobresaturación en centros de acogida. Nosotros no, nosotros en Navarra todos los menores están acogidos, el 100% de los menores están acogidos y no hay situaciones de sobresaturación. Puede haber alguna vez, algún fin de semana, que llegan menores en primera acogida, que haya que ingresarlos en un COA, y puede haber en algún momento dado un número mayor, pero nunca en una situación de sobreocupación. ¿Qué mensajes se pueden enviar también a la sociedad? Hay noticias que a veces alertan, ¿no? Y recordamos como hace unos fines de semana en un centro en Gazolaz hubo un problema, 8 menores no acompañados se amotinaron, retuvieron un tiempo a las personas que les ayudan, ¿no?, en la vida, les educan. Ese tipo de noticias nos hacen pensar precisamente en que pueden estar ocasionando un problema en nuestros pueblos. ¿O es algo dentro de la normalidad, una situación de esta naturaleza? Una situación de esta naturaleza forma parte de la normalidad que atendemos. La realidad es que la mayoría de estos menores, en un 80 o un 90%, no plantean ningún tipo de conflicto, tienen un proyecto migratorio muy concreto, pero bueno, pues sí que es verdad que hay también menores que tienen más dificultades y a los que tenemos que atender, pero en ese sentido yo haría un llamamiento
a que se desligue la condición de inmigrantes y que pensemos que son menores a los que tenemos la obligación y el deber de atender. Navarra estaría abierta a qué cupo, ¿no?, de llegada, por los medios que tiene o presupuestos que maneja su departamento. ¿A cuántas personas se podría llegar? Ahora son más de 280 personas. Sabemos también que el vicepresidente Pablo Iglesias ha hablado de eso, de ese modelo de acogida a personas migrantes solas. En Navarra, ¿qué disponibilidad tendríamos de acogida? Pues la disponibilidad de acogida que se está trabajando dentro del observatorio es con arreglo a la población, a las tasas de desempleo y también al nivel de inmigración que hay en cada comunidad autónoma. Estaríamos en torno a los 400 más o menos, pero tendría que confirmar ese dato y precisarlo. Pero bueno, estamos todavía un poco por debajo de los menores que podemos atender. El País Vasco, Guipúzcoa, por ejemplo, que es una comunidad con un poquito más de población que nosotros, está atendiendo a más menores. Consejera, en el plano político, Navarra Suma, actualmente en la oposición, ha sido muy crítico con usted. Se ha comentado en más de una ocasión en el Parlamento que hasta en 86 ocasiones se le ha pedido información y que usted no remite esa información a quien corresponde, y en este caso la petición procede de Marta Álvarez, parlamentaria de Navarra Suma. ¿Qué está pasando? ¿Usted no da información? ¿No se le reclama lo pertinente? ¿Cuál es su respuesta? Yo lo que debo decir es que hemos facilitado a Navarra Suma, hemos respondido durante este tiempo a todas las cuestiones que nos ha planteado. La propia parlamentaria Marta Álvarez ha visitado también el departamento en una ocasión, ha revisado los archivos y bueno, pues lo que motivó un poco la petición por parte de Marta del amparo de la Cámara tenía que ver con una información que nos pide del seguimiento de un plan de inclusión, que lo que se le dijo es que se le facilitaría la documentación cuando estuviesen hechos los informes de ejecución, que lógicamente hay que esperar a que acabe el año 2019. Yo respeto muchísimo la oposición, creo que tiene un papel fundamental en el desarrollo de un sistema democrático. Es muy importante que haya una oposición propositiva que pregunte, que haga control, pero yo también tengo que decirle que desde aquí, desde este departamento, no hay ningún ánimo de ocultar información. Toda la información que ha pedido la parlamentaria de Navarra Suma se le ha proporcionado y lo vamos a seguir haciendo porque es nuestra obligación. O sea, que esa información del plan de inclusión llegará a lo largo de este 2020. Sí, se le informó en el Parlamento también que una vez acabado el 2019 haríamos en el primer semestre el informe de ejecución y se le dará a la parlamentaria de Navarra Suma y al resto de parlamentarios también, como se les dará cuenta de los informes de ejecución del resto de planes. ¿Hay control o cuál es el control de la renta garantizada o cómo está funcionando en Navarra? Actualmente creo que son en torno a 7.000 personas las que reciben este tipo de prestación. ¿Cómo está la situación en ese sentido? Bueno, la renta garantizada tiene una cobertura de 16.000 unidades familiares, 30.000 perceptores, porque en las unidades familiares hay menores. Un 36% de esos perceptores son menores de 18 años, lo cual quiero resaltar, porque bueno, pues, la renta garantizada es una prestación que está orientada también a reducir esas situaciones de desigualdad y de pobreza infantil. Este año vamos a cerrar el 2019 a falta de presentar la memoria, con una reducción en el número de perceptores, y yo lo que sí quiero defender es que esta prestación es útil para reducir la pobreza severa. Así lo hemos podido ver y así lo hemos podido comprobar no solo aquí, sino en otras comunidades autónomas. Y este año, bueno, pues dentro del propio calendario de la ley, tenemos que evaluar esta renta garantizada y en función de esa evaluación, pues introducir aquellas mejoras que sea pertinente hacer, ¿no? y que nos vengan como resultado de esa evaluación. En cualquier caso, es una prestación orientada a reducir, insisto, esas situaciones de pobreza. También a veces criticada, ¿no?, esa renta, ese dinero
de los navarros, porque hay personas que piensan así, por eso lo traigo al programa, por supuesto que a veces se entrega, entre comillas, a personas de fuera de Navarra. Sé que es un mensaje bastante crudo, ¿no? Dicho así, pero se escucha en la calle, consejera, y usted también lo escuchará. Sí, lo escucho y desde luego ahí tenemos que hacer una labor pedagógica. Los perceptores no son mayoritariamente extranjeros, es más la población de aquí la que se beneficia también de la renta garantizada, pero se beneficia las personas sobre todo que no tienen ingresos y que están en una situación peor. Este gobierno y bueno, este departamento entiende, como entiende también buena parte de la sociedad navarra, que las personas que atraviesan por adversidades no deben ser dejadas solas, debemos de prestarles ayudas y debemos ayudarles a salir de esa situación. Por ejemplo, las personas mayores, ¿no? Sí. Que salen a la calle, no se quedan en casa precisamente, y lo hemos visto recorriendo en las calles de diferentes comunidades de nuestro país, reclamando mejoras en su calidad de vida, en sus pensiones, en su nivel económico. En definitiva, muchas veces los mayores, los abuelos de la casa que tiran, ¿no? del carro económico familiar, y muy especialmente en el tiempo de la crisis. ¿Con qué planteamientos llega usted a esta consejería, a este departamento en favor de una vida mejor para nuestros mayores? Pues ahí tenemos todo el reto del envejecimiento activo, de desarrollar todos esos programas de envejecimiento activo, de seguir también con todo el complemento, también toda la garantía de ingresos para aquellos pensionistas que tienen una situación peor, complementándolo con la renta garantizada, pero también con los complementos para aquellas pensionistas que no alcanzan a esos ingresos mínimos, y luego también con todo su papel, todo ese papel relevante que tienen en nuestra sociedad, puesto que pueden aportar mucho, tienen también mucho tiempo y es necesario rescatar todo ese valor de las personas mayores. También hubo un movimiento importante y lo sigue habiendo en Navarra, pero hace un tiempo se gestó de forma muy intensa todo lo concerniente a la discapacidad. Usted también ha trabajado en todo este ámbito y es parte, ¿no? del trabajo que desarrolla en derechos sociales. ¿Cómo quizá valorar más, si cabe, a las personas que tienen otras capacidades? ¿Cómo puede apoyar el gobierno también a estas personas con algunas dificultades y otras capacidades, ¿no? Como se dice. Bueno, pues tenemos ahora mismo un reciente plan de discapacidad que se aprobó en 2019, que nos ofrece muchos retos, sobre todo orientados a fomentar la vida independiente de las personas con discapacidad, una atención residencial con un modelo mucho más comunitario, con viviendas más pequeñas, integradas en la comunidad, unos servicios de promoción de la autonomía también que permitan a estas personas que tienen dificultades funcionales complementar y hacer superar esas dificultades e integrarse en nuestra sociedad. Contemplamos, sobre todo en materia de discapacidad, también la accesibilidad universal, que bueno, pues todavía es un reto el que tengamos entornos que favorezcan el que las personas con discapacidad no se vean obligadas a quedar al margen, ¿no? Todo ese es un reto, todos esos son retos que vamos a asumir en esta legislatura. Ahora mismo, el próximo mes de febrero, hemos constituido ya la comisión de seguimiento de ese plan de discapacidad y estamos pendientes de este mes de febrero de poder aprobar entre todos esos indicadores que nos van a permitir ver cómo las políticas orientadas a las personas con discapacidad pues mejoran, ¿no? Hay una cuestión, consejera, que Sí. le escuchaba también al vicepresidente Pablo Iglesias en esta materia, la necesidad de eliminar el tema de la esterilización obligatoria de las personas con discapacidad. ¿Está de acuerdo con él? Sí, bueno, estoy de acuerdo con él, y es un informe de Naciones Unidas. El relator que se encarga de hacer los informes de seguimiento de aplicación del convenio de la discapacidad insiste una y otra vez en que es una de nuestras asignaturas pendientes.
Mari Carmen Maeztu, consejera, gracias por acompañarnos, ha sido un placer conocerle. Me alegro de que usted también creo que se haya sentido bien, creo que Muy es así, bien, ¿verdad? Sí, mi primera entrevista. Por eso es su primera entrevista en un medio televisivo y a veces pues cuesta un poco, sí, ¿verdad? Sí. Gracias, de verdad, Mari Carmen Maeztu, consejera que viene de Valtierra, de la Ribera, y que bueno, pues trae nuevas ideas de un departamento que conoce muy bien porque ha sido, ha tenido diferentes responsabilidades en todo lo concerniente a los derechos sociales y ahora ya desde esa posición política. Gracias, consejera, por acompañarnos. Suerte en el camino. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Gracias, hasta pronto. Hasta pronto. Abrimos así el programa con la consejera Mari Carmen Maeztu, consejera de Derechos Sociales en el Gobierno de Navarra. Postres Tradicionales de Ulzama es una empresa familiar que elabora productos de la más alta calidad. Cuajada, yogur, helado, queso. Cuidamos los detalles y elaboramos los más típicos postres de nuestra tierra. Postres Tradicionales de Ulzama, con un sabor excelente y máxima calidad. Seguimos hoy en La Muga y les muestro ahora el disco de Cea Meis, el cuarteto vizcaíno que lleva más de 20 años en el escenario. La verdad que lo están celebrando por todo lo alto y llegan aquí a Navarra porque el 25 de enero actuarán en la Sala Central. La fuerte y trepidante y enérgica voz de Ayora Rentería nos acompaña hoy, es la vocalista, compositora y mucho más en este grupo que desde luego traspasa mugas y fronteras. Ayora, ¿qué tal? Gabón, muy buenas noches. Gabón. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por hacernos un hueco. Tenerte aquí después de tantos años viéndote en los escenarios, un grupo desde luego que imprime carácter, ¿verdad? Cuando lanza su directo y que presenta a Tera, Salir. Ese es el título de vuestra última obra, que está aquí cocinadita para todos nosotros. ¿Qué queréis decir con Atera, con Salir? ¿Qué engloba este disco? Bueno, la intención no es salir, porque llevamos saliendo lo que es de nuestra ciudad y de nuestro alrededor bastante tiempo. Es simplemente salir de casa, moverse, sacar todo lo que llevas dentro, sacarlo hacia afuera y con total tranquilidad demostrar todo lo que necesitas sin ningún tipo de estrés. Más que nada es sacar todo eso y salir de las zonas. Pues bueno, lo que se dice es que no me gusta mucho lo de las zonas de confort, pero al final es que hay que moverse y que hay que estar muy vivo, ¿no? Lo reflejáis también claramente en vuestro videoclip, que ya lo estamos viendo. Además, un videoclip muy particular, con unos personajes interesantes y además rodado también de una forma muy curiosa, ¿no? Claro, está rodado al revés y justo le pusimos en un gran compromiso a Miquel, el actor, porque claro, tú ves que va todo el rato hacia atrás, pero llega un momento que él va andando hacia atrás, pero está cantando el estribillo y el estribillo, la boca va con la voz normal. Se tuvo que aprender el estribillo al revés, entonces el pobre iba cantando mientras iba andando ahí, porque se lo tuvo que aprender y lo clava, y va clavado luego, ¿no? Absolutamente. Entonces lo que genera mucha curiosidad, ¿no? Revés? Pues simplemente el vídeo lo hizo Gaizka Izaguirre, que es nuestro, el que nos hace las luces en directo y el que nos ha hecho los otros vídeos también. Y simplemente nosotros le dimos el tema y a él le apeteció hacerlo así. Lo tenía en la cabeza, lo quería hacer y lo hizo. Y yo creo que es muy curioso, ¿no? Todo el efecto de las cosas que van sucediendo y aparte con la historia que cuenta también, ¿no? Original, desde luego. Sí, que al final pues tiene también mucho que ver con salir, con hacer un cambio, con realmente asumir cambios y hacer cosas diferentes para que te pasen cosas diferentes. Pero ¿no? la diversidad es uno de los temas en los que vosotros os centráis muy especialmente. Sí, pues ¿no? al final yo creo que lo más importante es no tener miedo al cambio, ¿no? Bueno, ahora se está viendo ahí cómo va la voz con el vídeo, ¿no? Y él va hacia atrás. Ese es el pobre el curro que tuvo que hacer. Totalmente. Y bueno, yo creo que es importante
el no tener miedo a los cambios. Al final los cambios nos van a traer siempre cosas positivas porque vamos a hacer esfuerzos, vamos a sentir sustos y vamos a buscar nuevas sensaciones, ¿no? Y yo creo que es un poco todo eso. Sí, este disco es más especial que otros, creo que los arreglos os han llevado a Nueva York a trabajar con grandes técnicos, ¿no? Hemos hecho, la producción la ha llevado Carles Campi, que es un productor que ha trabajado con Vetusta Morley, trabaja con Jorge Drexler, tiene 5 Grammys latinos, es un tío muy potente, un músico también muy bueno. Y al trabajar con él, él dijo y él decidió cómo quería hacer las cosas, ¿no? Y quería que lo mezclase Héctor Castillo en Nueva York, que es otro tipo pues, de su pelo, también con un montón de Grammys latinos, que ha trabajado con gente como Rufus Wainwright y bandazas increíbles, y él también decidió con quién mezclarlo, que fue con Fred Kevorkian, otra persona que ha trabajado con White Stripes y bandas de este pelo, pues para nosotros muy interesantes y muy potentes, y eso fue todo decisión del productor, de Campi. Grabamos aquí en Garate Studios y luego lo mandamos todo a Estados Unidos, a Nueva York, y nos fueron llegando las canciones una a una, las mezclas, ¿no? Y fue increíble, era en plan lo que estábamos buscando, lo que teníamos en mente es lo que nos llegó. Ha sido muy emocionante porque iba llegando gotita a gotita, ¿no? Normalmente eres más consciente del todo y esto era como, uy, un tema, uy, otro, y va, o sea, que increíble. os ha impactado a vosotros también, Sí, ¿no? estamos realmente muy contentos con los temas, ya nos gustaban, que los traíamos nosotros, pero el resto, toda la experiencia y todo ha sido una gozada. Hay ahora siempre en euskera y seguís en euskera, ¿verdad? Bueno, en el disco Morfina hicimos 2 canciones en inglés, pero sin más, porque salieron así. Yo hace años, cuando empecé a hacer algún tema y así, escribía también en inglés, pero llegaba un punto que no había manera de hacerme entender, porque claro, no era un idioma que me salía solo, y al final en el euskera las cosas me salen solas. Entonces no es algo premeditado, no es algo que hemos decidido, las cosas han salido así y siguen saliendo así, entonces no nos lo hemos planteado hacerlo de ninguna otra manera, sino de manera natural, ¿no? Al final pues es mi lengua materna y es la que más fácil se me hace sacar todos los sentimientos. Una lengua ¿no? muy musical, podríamos decir. Para mí sí, para mí es realmente muy musical, es muy agradable a la hora de meter en melodías y todo eso, y yo creo que eso es muy agradable al oído. Claro, y cuando vais fuera, ¿no? A Europa, ahora tenéis ya vuestra gira europea marcada, me parece, ¿no? Unos cuantos países. El jueves salimos. ¿Comenzáis? ¿Dónde vais? Hacemos París, Ámsterdam y Berlín. ¿Y cómo siente el euskera allí, ¿no? En otros puntos fuera de Pues nuestra generalmente frontera. sienta muy bien, porque lo ven algo como muy especial, es algo pequeñito, es algo... pues eso, especial, que no es algo que se ve todos los días, y la gente lo coge con muchas ganas. Luego, aparte, también hay mucha gente que va simplemente a escuchar música y le da igual realmente lo que esté escuchando. Si le llega lo que suena, tiene suficiente con eso, ¿no? Claro, vosotros fuisteis de los primeros grupos que apostasteis por el lenguaje de signos en uno de vuestros videoclips. Ahora se lo vemos a algunos otros artistas, por ejemplo a Rosalén, ¿no? Recuerdo sí, Rosalén lleva siempre a una chica haciendo todo el lenguaje de signos. Nosotros fue una casualidad, no fue algo ni siquiera que se nos ocurrió, no te voy a decir que se nos ocurrió a nosotros porque no fue así. Cuando sacamos el disco vino una chica en un concierto, nos vino con un DVD y nos dijo, mira, yo hago esto es para vosotros un regalo. Y entonces vimos un DVD y era Ainhoa Moyúa haciendo Neguay en Natal, lenguaje de signos. Nos pusimos a llorar de la emoción porque era realmente súper bonito. Y nada, le llamamos y le dijimos, oye, ¿quieres ser la protagonista en nuestro videoclip? Nos dijo que sí, y luego pues siempre que podemos en conciertos especiales pues viene y nos acompaña y está con nosotros. Claro, ¿no? ¿Y cómo es para una banda de rock, por ejemplo, actuar con la Sinfónica de Euskadi, algo que hicisteis en 2017, ¿no? ¿Qué combinación? Pues eso fue realmente una cosa muy emocionante, un susto gigante, ¿no? Porque al final te genera todo tipo de inseguridades. Tú controlas tu medio, tú controlas somos una banda de rock, sabemos en el escenario cómo movernos, pero no sabes moverte con una sinfónica, no sabes cómo va todo eso. Y realmente fue muchas emociones juntas, todo muy bonito. Aparte, pues Fernando Velázquez es un tío muy bueno, o sea, los arreglos son una gozada. Y cómo te hace sentir, nos hizo sentirnos muy cómodos. En vez de sentirnos raros o que no estábamos en nuestro espacio, nos hizo sentir realmente muy cómodos y disfrutamos de cada segundo que estuvimos allí con ellos. ¿Cómo habéis preparado el concierto de Pamplona? ¿Cuántos discípulos tenéis por aquí? ¿Cómo lo veis? Bueno, porque además vuestro disco, aparte, por supuesto, ¿no? Del derroche de energía que decíamos al principio, de rock, que es por lo que se os conoce, tiene música dance, tiene toques electrónicos.
electrónicos. Tiene un poco de todo, ¿eh? Tiene un poco de todo. Bueno, generalmente, Gorka Urbizu nos hizo la hoja de prensa y él dice que tiene todos los seamaises en un disco, ¿no? Tienes pues desde la parte más rockera a la parte más bailable, las canciones más dulces o las canciones más duras, ¿no? Y el directo va a ser más o menos eso. Como estamos presentando Atera, de 11 temas vamos a hacer 10 de Atera. Y luego pues hay temas que tenemos que hacer sí o sí porque nos los pide la gente y otros porque los necesitamos nosotros también, ¿no? Como Neguayen Data, Cucucha o Electricitatea, ¿no? Son temas que no pueden faltar. El concierto será de 1h50, por ahí vamos. Todo el mundo nos dice que se les hace corto. Nosotros disfrutamos mucho realmente porque este disco es muy de directo. Y yo creo que la gente también lo va a disfrutar el día 25 en la Ayora, Central. ¿cómo ves el panorama musical, ¿no? Ahora tenemos, por ejemplo, ¿no? En el mundo televisivo, Operación Triunfo, ¿no? Que seguro que estás al tanto. Tenemos a varias chicas navarras, Mayalen, Anne, que están ya ahí en sus primeros pasos. ¿Ayuda la música este tipo de formatos televisivos o no? No lo sé, es que ni siquiera me lo he planteado, no es algo que siga mucho. A mí me parece que está muy bien que haya ese espacio y que la gente busque su camino por donde sea, porque al final tenemos una necesidad, los que cantamos, los que hacemos música, los que hacemos arte, de sacar de alguna manera, y si esa es una manera de sacar, me parece perfecto. Sí que da a veces mucha pena pues que como tienen tanto espacio televisivo, no haya hueco para otras ciertas cosas, ¿no? Pues que en la televisión tampoco hay tanto hueco para bandas en directo tocando, cosas así, se hacen muy pocas cosas, ¿no? Y esa es la pena. Que se haga lo otro me parece perfecto. Que sería mejor que hubiese más hueco para todo el mundo, pues sí, pero bueno, oye, aquí cada uno nos buscamos la vida como podemos y como ellos. Si su sueño es tener esa oportunidad, al final ser solista es muy duro, vas tú solo, no tienes una banda, no es lo mismo, tienes que encontrar tu hueco. Claro que entonces, sí. pues bueno. Bueno, son diferentes Suerte posibilidades. para todos. Sí. Yo personalmente no me veo, porque yo soy más de banda, yo sola no me veo en ningún sitio, pero bueno, pues hay gente que vale para ello y que lo tiene claro. Bueno, pues entonces, aquí tenemos, adelante. Exacto, ¿no? Ejemplos como Natalia Lacunza, Maya Romero, en otro formato también como La Voz Kids, Javier Erro, tenemos nombres de cantantes, también artistas de calidad, qué duda cabe, eso ¿no? Es que calidad, eso, la gente no llega a esos sitios por no hacer nada o por puras casualidades, ¿no? Claro. Generalmente son gente buena y que trabajan mucho. La cuestión es que, bueno, pues que la televisión al final es llegas a muchísima gente. Entonces la pena es que no haya todo ese espacio para también más personas, más bandas, más tipos de música, ¿no? ¿Cómo ves el panorama aquí cerca, ¿no? En Navarra, provincias cercanas, en el resto del país? ¿Hay un crecimiento del interés por los conciertos, por la música en directo? ¿Crees que realmente tiene que haber un relanzamiento de todo esto? Yo creo que hay un poco de... A ver, la gente va a los conciertos que le apetece, es así. Y sí que hay conciertos que puedes ver que están petados, reventados y se ven de todo en 30 segundos, y hay conciertos del día a día en salas pequeñas que no consiguen tener a 10 personas, ¿no? Entonces, claro, es muy difícil llevar todo eso. Yo personalmente, nosotros vamos a todo tipo de conciertos, todas las semanas, somos muy musiqueros y consumimos muchísima música en directo y no en directo, ¿no? Yo creo que hay que apoyar mucho a esos sitios pequeños porque al final son los que lanzan para que la gente llegue a sitios grandes y que puedes ver a gente, pues eso, en una Barra Arena, en unas condiciones gigantescas, ¿no? Pues esos sitios pequeños son los que hacen que toda esa gente llegue allí, entonces hay que tenerlo en cuenta también. Igual hay que hacer de vez en cuando un poquito de esfuerzo, pero bueno, cada uno sabe qué hacer con su tiempo, no somos nadie para mandar a nadie a conciertos. Yo lo recomiendo. Me parece que ver a bandas que están empezando o que llevan tiempo en sitios pequeños, creo que es algo que llega mucho y que puedes disfrutar realmente mucho. Una experiencia diferente, ¿no? Un macroconcierto, yo creo está que claro. Sí, claro. Nos despedimos ya, Ayora, pero una curiosidad, ¿no? Porque mujeres como tú, ¿no? Con tanta fortaleza, ¿no? Y tanta presencia, ¿alguna vez te han temblado las piernas delante del público y encima del escenario? Continuamente. Al final te vas acostumbrando a las cosas, pero ponerte encima de un escenario, los primeros minutos, el primer segundo es terrible y los primeros minutos siempre se pasa mal hasta que te haces un poco al sitio y te das cuenta. Además la voz es complicada, es en plan como, uy, parece que va a funcionar, parece que no me va a fallar, venga, voy para adelante. El miedo escénico, ¿no? Sí, eso yo creo que es importante mantenerlo, sobre todo porque te da chispita y te da sensación de estar vivo. Nos alegramos de conocerte muchísimo, Ayora. Gracias, que ricasco, y desde luego que tengáis muchísimo éxito también en todas estas décadas que tenéis por delante
y en el conciertazo que seguro daréis en Central el día 25. Gracias de verdad y suerte. Venga, es que ricasco, hasta pronto. agur. Agur. Bueno, nosotros seguimos hablando de cultura, de manifestaciones culturales, de cine en este caso y del mundo sonoro que rodea al compositor Miquel Salas. ¿Puedes andar? Creo que sí. Pues andando. A veces pasa desapercibida, a veces no, pero siempre está ahí, acompañando a la historia, transmitiendo emociones. Es la banda sonora de las películas, y este estudio es el laboratorio en el que Miquel Salas da forma a esas ideas que pasan por su cabeza y que le piden los directores de cine cuando quieren que su película tenga melodía. Nos hemos acostumbrado a que las pelis, los docus, tantas cosas tengan música, y yo soy uno de los encargados de proveer de esa música, música de fondo que a mi vecino le molesta porque tiene problemas de audición y le enmascara los diálogos. El navarro ha compuesto numerosas bandas sonoras e incluso ha llegado a ser nominado a los Goya. Así de lo más cercano es Intemperie, de Benito Zambrano, que ahora está nominada al Goya a Mejor Película Española, y que está muy bien. ¿Por qué te está siguiendo el capataz con tanta obsesión? Y así de otros highlights, pues el hace 2 años, o sea, con Raúl de la Fuente, que también es navarro como yo, ganamos muchas cosas, premio europeo, banda sonora europea con Un día más con vida. Sentimos una angustia especial. Es una lección aprendida a través de la historia. Correrá la sangre. Una peli muy importante para mí es Bajo las estrellas, de Félix Vizcarret. Que es la primera en que él me animó muchísimo, porque yo no me animaba tantísimo como él, a hacer las cosas en pequeño, hacer las cosas aquí y con estas manitas, con tus manitas, y que, o sea, que tuve una nominación a Goya también a la banda sonora, pero la peli estuvo a 7 y esa fue una peli que me ayudó mucho a mí a creerme a que yo podía hacer lo mío y no intentar hacer lo de los demás en el mundo banda sonora. Como se solía decir, cada maestrillo tiene su librillo. Miquel Salas también tiene el suyo. Normalmente, muy al principio del proceso, intento, si no he visto la peli y me la envían, no verla aquí, que tengo de todo, sino irme al cuarto de estar, a la tele normal de la familia, ponérmela ahí, me pongo el iPad con una aplicación que graba, pero vamos, que la misma que podrías tener en el móvil, y una guitarrita, un bajo, lo que sea, y veo la peli y voy tocando todo lo que se me ocurre. Y en ese fichero, si hay cosas, normalmente suele haber cosas que tienen sentido, porque es lo primero que me ha salido cuando yo he visto esa película. Y luego ya es venir aquí, al sistema grande, y hacerlas trabajar. Porque por un lado está la inspiración, que es una cosa muy breve, se me ha ocurrido darirero, y luego que eso engarce con toda la mecánica de la película, sus tiempos. Lo normal digamos, a nivel de traer una película, se suele contar que sean 3-4 meses. Si hay mucha complicación, puedes pedir un poco más. No está muy bien visto pedir, pero 4 meses, digamos, sería la media. El compositor de la música es considerado uno de los autores de una película debido a su importancia en ella. En una película, cuando falla algo, o sea, aunque sea un personaje secundario, si hay un secundario que lo hace mal, que se ha pasado con el personaje, que tal, y por lo que sea sigue en el montaje, cada vez que ves ese personaje secundario, dejas de creer en la película o piensas cosas o se te lleva la atención. Entonces, si la música es un carajo, pues evidentemente va a desmerecer eso de la peli.
pero si la música es maravillosa, la película no va a ser maravillosa automáticamente. La tecnología le permite trabajar como antes era inimaginable. El mundo digital en el que vivimos ahora, que tiene sus contras, para mi trabajo tiene muchos pros. O sea, desde tener un sistema ahí que sustituiría al trabajo de bastantes personas en los años 50, hasta la comunicación inmediata con estudios con otra gente, enviar cosas de muestra. La próxima vez que vean una película, serie, corto o documental, escuchen y piensen que tal vez esas emociones que perciben hayan nacido en esta buhardilla. El lugar de trabajo y de ocio también, porque ambas cosas se dan la mano en el trayecto musical de Miquel Salas. Muchas gracias, por supuesto, a nuestro equipo de reportajes que ha visitado ese lugar con tanta magia. Nosotros nos despedimos ya con una frase que nos sirve para decirles, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos hoy también y para que reflexionemos un poco. Hoy hemos elegido a la actriz americana Jennifer Aniston para cerrar nuestro programa. ¿Qué les parece? No hay lamentos en la vida, solo elecciones. ¿Qué les parece? Nos vemos mañana a las 9:30 de la noche. Hasta pronto.